Bienvenidos al seminario de la Academia de Biotecnología. En esta ocasión tenemos a la doctora Ariana Arlen Huerta Heredia de Cátedra CONACYT y nos va a presentar la biotecnología y las plantas medicinales. Y sin más preámbulo, pues le damos la palabra a la doctora. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Perdón por la molestia ahorita con las diapositivas. Me fue un poquito complicado darme cuenta que tenía que actualizar mi computadora y eso iba a llevar mucho tiempo. Bueno, vamos a platicar un poquito de la biotecnología y las plantas medicinales y por qué es su importancia, ¿no? Yo, como acaba de mencionar la doctora, pertenezco al programa de cátedras CONACYT. Estoy integrada al proyecto 3212, que es un proyecto que se enfoca en el trabajo de plantas medicinales, pues del estado de Oaxaca, que es donde se encuentra la universidad a la que estoy adscrita, que es la Universidad del Papaloapan. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿por qué la importancia de las plantas medicinales? Realmente las plantas medicinales han sido utilizadas durante muchos años y esta información o conocimiento que tenemos acerca de ellas ha sido transmitido de generación en generación. Y mucho de este conocimiento también se ha perdido porque de generación a generación también perdemos la costumbre o el uso de utilizar estas plantas medicinales como un remedio o quizá como una medicina para poder tratar algunos malestares que tengamos, ¿no? Entonces, lo principal de estudiar las plantas medicinales es recuperar esta información que tenemos de nuestros antepasados, de por qué utilizaban determinada planta, qué características tenía esa planta que permitían que sirviera para algunas afecciones o malestares, ¿no? La siguiente diapositiva, dale si quieres a todas para que ya no estemos ahí. Oh, gracias. Bien, no, anterior. Bien, entonces, la idea de la anterior, por favor. No, una antes. Antes, donde están las acciones terapéuticas. Ahí, muchísimas gracias. La idea de recuperar esta información es que nosotros pongamos mucha atención a la hora que comentan, ¿no? Que pueda servir para una infección, que pueda servir para curar heridas. ¿Por qué? Porque las acciones terapéuticas que tienen las plantas o los extractos de las plantas pueden ser muy variadas. Pueden ser algo tan sencillo como decir, se pone la hoja de la planta sobre una herida y sirve como cicatrizante, ¿no? Es nuestro ejemplo quizá más sencillo, ¿no? Todas las plantas tienen antioxidantes, que son compuestos que sirven para disminuir el estrés oxidativo de los organismos, como hipoglucemiantes, tés que sirven para bajar el azúcar en sangre, aquellos que son hepatoprotectores, antimicrobianos, antifúngicos. Pero aquí quiero centrarme hoy un poquito a lo mejor en una de los padecimientos que tenemos hoy en el mundo, que es el cáncer, ¿no? Que sería el recuperar estos compuestos que conocemos o que posiblemente puedan estar en estas plantas y que nos puedan servir para combatir o tratar el cáncer. Siguiente. Gracias. Bueno, el cáncer es uno de los padecimientos o enfermedades que causan la muerte a nivel mundial. Es de las principales. En el esquema que tienen por ahí una figura, puse los principales tipos de cáncer en el mundo. El principal es el pulmón, colon rectal y de mama. Entonces hay que poner atención en qué podemos hacer nosotros para poder contrarrestar o tratar el cáncer que se está presentando o la enfermedad como se está presentando, ¿no? Porque también en México tenemos muchos casos de cáncer y de muertes o de función por estos tumores que son provocados por el cáncer. Entonces yo ahí puse un mapita de Oaxaca porque nosotros nos centramos en el estado de Oaxaca, entonces justificamos mucho nuestro estudio en cómo podemos nosotros aprovechar plantas que se encuentran en Oaxaca para poder buscar un tratamiento contra el cáncer. ¿La que sigue?
Bien, como les decía yo al inicio, todas las plantas tienen la capacidad de producir compuestos que tengan esa actividad anticancerígena. Estos compuestos, hablando de metabolitos, serían los metabolitos secundarios. Estos metabolitos, los secundarios, la planta, pues tiene la capacidad de producirlos y de acumularlos o de biosintetizarlos cuando se encuentra bajo ciertas condiciones. Entonces, una vez que los produce, pues son detectados por alguna cuantificación, por ejemplo, HPLC, por decir alguna, que nos sirva para poder cuantificarlos, identificarlos por masas quizá, y después empezar a hacer estudios, ¿no? ¿De qué parte esto? Del hecho de que por ahí, de generación en generación, alguien comentó que una planta podía servir para tratar el cáncer, porque a lo mejor a varios les funcionó. Entonces, esto poco a poco nos va llevando a investigar qué compuestos son aquellos que le están confiriendo a la planta esa propiedad, ¿no? O esa actividad biológica. Entonces, hay algunos casos de éxito, yo puse aquí dos, donde ya se está tratando el cáncer con estos compuestos que producía la planta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Catharanthus roseus, por ahí puse vincristina, también está la vinblastina, y de Taxus, el Taxol o Paclitaxel, que es el nombre del compuesto químico, ¿no? Porque como Taxol es el nombre comercial. Entonces, aquí nosotros lo que queremos resaltar es, bueno, si existen estos casos de éxito que ya han sido, no solamente perfectamente identificados y que sabemos cuál es su fuente, sino que la biotecnología misma ha buscado el modo para que estos estén a nivel de producción en las farmacéuticas. Entonces, tengo aquí dos plantas y voy a platicarles de tres el día de hoy, que son las con las que he estado trabajando en estos años, que es Alternatera, Tecoma y Stevia. Stevia va a ser la última por ser con la que más he trabajado desde que estoy en el proyecto. Entonces, Alternatera y Tecoma stans, Alternatera altata y Tecoma stans, son unas plantas que nosotros proponemos que tienen un gran potencial para la obtención de nuevos fármacos y que además tengan esta actividad anticancerígena que estamos buscando. Y es un poquito la selección de acuerdo a los antecedentes que nosotros ya tenemos previamente de las plantas, de lo que conocemos de las plantas y de lo que las mismas referencias nos han indicado que hay, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias. Así que aparezcan todas las. Van a aparecer dos. Perfecto. Sí, ahí está. Muchísimas gracias. Bien. ¿Cuáles podrían ser estas estrategias biotecnológicas que nosotros podemos implementar para poder estudiar estas plantas que tengan una actividad biológica de interés, ¿no? Aquí nos centramos en quizá aquellas que están produciendo metabolitos o compuestos o proteínas que tengan una actividad antiproliferativa, pero podría ser para cualquier tipo de compuesto metabolito secundario que nos interese, ¿no? Lo primero podría ser establecer el sistema, la planta en un cultivo in vitro, en un cultivo en vidrio, para poder controlar las condiciones de crecimiento, de desarrollo, para poder efectuar diferentes condiciones de estrés que nos permitan incrementar los metabolitos secundarios. En este caso, y en las fotitos que les pongo a la mano izquierda, donde está la sección de cultivo in vitro, pues está desde tener plántulas, un cultivo de raíces, tener incluso callos o cultivos celulares, ¿no? Tener diferentes sistemas de cultivo in vitro que nos permitan estudiar la biosíntesis de los metabolitos que nos interesan. ¿Por qué? Porque hay plantas donde este compuesto se biosintetiza principalmente en hoja o únicamente o es exclusivo de la raíz. Por ejemplo, los compuestos que se recuperan de Panax Ginseng son exclusivos de la raíz. Entonces, la producción masiva es en cultivo de raíces, ¿no? Después de establecer el cultivo in vitro, nuestra siguiente estrategia puede ser la micropropagación masiva.
que son las imágenes que ven a la derecha. Establecer nuestro cultivo en reactores, ya sea en reactores de bolsa, columnas, en airlift, o incluso estos sistemas de inversión temporal, que son los que son ideales para las plántulas, ¿no? Entonces, cada sistema de cultivo in vitro tiene una forma de micropropagación masiva ideal. Por ejemplo, si tengo cultivo de células, un bioreactor tanque agitado podría ser el sistema de micropropagación masiva o que me permita establecer la producción a gran escala. Un cultivo de raíces, probablemente un airlift con malla como soporte, permita la producción de esta biomasa y que después, al tener mucha biomasa, yo pueda tener una producción mayor de metabolitos. Otra estrategia que también es de interés para esta producción de metabolitos secundarios o incremento de los compuestos activos es llevar a cabo estrategias de estrés, bióticas, abióticas, adición de licitores, compuestos que inducen específicamente el metabolismo secundario, como el metilhasmonato, el peróxido de hidrógeno. El uso de fitorreguladores o reguladores de crecimiento. La adición de estos compuestos, de estos fitorreguladores, han demostrado que pueden incluso estar asociados al incremento de los metabolitos secundarios. Actualmente, lo que se utiliza o como la moda para inducir el metabolismo secundario es la nanocitación. Bien, la siguiente. Platicando un poquito de estas plantas que les decía yo hace, me parece como 2 diapositivas, de Alternatera, Dentata tecoma y Stevia. Voy a platicarles un poquito de estas en particular y luego les voy a comentar lo que hemos estado haciendo al respecto para estudiar un poquito más acerca de lo que nos pueden estas plantas proporcionar, ¿no? Alternatera es un género que está muy bien distribuido. De hecho, estas plantas se utilizan como ornamentales y de forma general en el género sí tenemos reportes de que se estén evaluando la actividad biológica de metabolitos como en acesilis y aciso y abetziquiana para la actividad antiproliferativa de células de cáncer, hígado, útero y colon, ¿no? Son muchos compuestos los que se han identificado en el género de Alternatera y varios que son bioactivos y que tienen esta actividad biológica, ¿no? ¿La que sigue? No, eso es la última. Esa es. No, la que sigue. Esta, Alternatera dentata. Bien. ¿La que sigue? Ok. Gracias. Esa. Bien, Alternatera dentata, no sé si por allá donde estén ustedes la han observado. Sí está distribuida a lo largo del país y la tenemos bien localizada aquí en nuestra región, en Oaxaca y en Tuxtepec, Oaxaca, que es donde yo me encuentro trabajando. Esta planta sí se ha utilizado ya dentro de la medicina tradicional y también se ha evaluado su actividad biológica como antiviral, antimicrobiano, antiinflamatorio y antioxidante, ¿no? O sea, sí hay reportes. Y el último reporte que tenemos de ella es de un extracto que se recupera de las hojas de Alternatera brasiliana y que tiene actividad antitumoral. Entonces aquí es importante porque ellos recuperan los extractos, prueban las fracciones y una fracción en particular les da actividad similar a un fármaco que se utiliza en la medicina. Entonces tiene actividad, tiene metabolitos como flavonoides, fenoles, glucósidos y saponinas dentro de esa fracción
pero nunca se detectan proteínas. ¿Por qué es importante aquí que haga énfasis en que pueda o no existir que haya proteínas? Por el tipo de planta que es. Alternatera dentata es una confrenácea, digamos, amarantácea, perdón. ¿La que sigue? Es una planta amarantácea y dentro de las plantas amarantáceas tenemos varias que tienen proteínas que tienen esta actividad biológica y que se les conoce como proteínas inhibidoras de ribosoma. Tienen muchas actividades estas proteínas, no nada más esta en particular, sobre todo antiviral, ¿no? Antiviral y anticancerígenas, ¿no? Entonces, al pertenecer a las amarantáceas, nos causó curiosidad saber si existía la posibilidad de que esta planta tuviera la capacidad de producir proteínas, quizá de este tipo, nosotros hasta ahorita no la hemos identificado, pero quizá de este tipo, que están reportadas ya en la familia de las amarantáceas. Entonces, nos dimos a la tarea de buscarlas, que sí están reportadas, vimos que son varias, la mayoría son tipo 1 y tienen un peso molecular entre 25 y 31 kilodaltones. Entonces, ya de ahí ya estábamos teniendo como dirigiendo qué tipo de proteínas nos podrían, o de qué tamaño nos podrían interesar. La que sigue. Por otro lado, de las mismas amarantáceas, sobre todo de Amaranthus, se han hecho muchos estudios acerca de péptidos. Estos péptidos se recuperan principalmente por la hidrólisis de los extractos proteicos. Y una vez que obtienen péptidos, estas fracciones de péptidos las evalúan para ver quiénes presentan y quiénes no presentan actividad antiproliferativa. Entonces, en este sentido, la búsqueda la dirigimos en función de, bueno, de esta familia, quiénes están reportando que hay péptidos con bioactividad y de qué tamaño son aproximadamente estos péptidos para nosotros poner atención en el tamaño que nosotros vamos a estar recuperando para poder estudiarlos, ¿no? Entonces aquí vemos péptidos de 15, 18 kilodaltones, 20 o 45, ¿no? Entonces son pequeñas, de 15 a 20 kilodaltones fue donde nosotros pusimos atención. Y bueno, estas de acá sí presentan actividad, están reportadas, no son tan viejas las revistas, son más o menos recientes, del 19 y 21. Entonces, de ahí partimos. Nuestro tamaño ideal sería una proteína que fuera desde 15 hasta 35 kilodaltones aproximadamente. ¿La que sigue? Bien, en esta diapositiva nosotros ya evaluamos extractos de hojas, extractos proteicos de hojas, para poder determinar si estas proteínas presentaban o no presentaban bioactividad de la que nos interesa. De hecho, la línea celular contra la que lo probamos fue la MCF7, que es una línea de cáncer de mama. Entonces hicimos el extracto de la hoja madura, la que tiene el color típico de Alternatera dentata, como moradita. Recuperamos este extracto y purificamos, bueno, recuperamos parcialmente, no están purificadas las proteínas, sino bandas proteicas, así como está indicado en la diapositiva donde está el gelecito de electroforesis. Recuperamos bandas proteicas con esos tamaños desde 17 hasta poquito menos de 35 kilodaltones, porque la B1 es de 32 kilodaltones, y de ahí, después de varios pasos de limpieza de la muestra, nosotros probamos su actividad antiproliferativa, y de las proteínas, bueno, bandas proteicas que recuperamos que sí obtuvimos actividad, fue la B3 y la B4. Son los gráficos que se encuentran por la parte de abajo, que tienen una reducción de la viabilidad celular de esta línea celular que es la MCF7 y que tenemos valores parecidos a la doxorubicina, ¿no? Que es nuestro control positivo, de que si hay un efecto en las líneas celulares, ¿no? Y nuestro control negativo, pues es el buffer donde tenemos nuestras proteínas resuspendidas para ver si existía o no existía un efecto solo por el buffer. Bueno, con esto nosotros
hicimos un acercamiento para tratar de ver si existía la posibilidad de que esta planta alternatera dentata, además de presentar compuestos del metabolismo secundario, como pueden ser fenoles, betalaínas, diferentes compuestos que produce y que también tienen esta actividad anticancerígena, la capacidad biosintética de producir proteínas que también estén actuando de este modo. ¿Por qué se producen? Hace un instante que les platicaba de las RIP, que pueden ser una de esas opciones. No estamos asegurando nada todavía, tenemos que hacer una identificación de estas proteínas. Estas proteínas están asociadas a los mecanismos de defensa y como tal tienen una función dentro de la planta. Antiviral, antibacteriana, ya tienen su propia actividad que ayuda a que la planta se pueda defender. De eso se trata el metabolismo secundario y de eso se trata la actividad biológica de las plantas medicinales, ¿no? Entonces, es interesante porque no tenemos reportado que esta planta lo haga y porque sería bueno poder llegar a caracterizar una proteína de estas que tuviera o que funcionara para el tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque sí hay reportes de proteínas de plantas que están siendo utilizadas para el tratamiento de cáncer, como la MAP30, que se recupera de una curcubitácea. Bien, la que sigue. Ya después trabajamos un poquitito más en revisar bien cuántas bandas proteicas realmente podemos tener nosotros de nuestras proteínas. Y bueno, ya comparando la hoja madura con la hoja tierna, esto principalmente porque tienen dos estadios diferentes de crecimiento y al tener diferente pigmentación también se pueden estar produciendo diferentes proteínas. Nosotros más o menos vimos que sí tenemos, por ejemplo, en la hoja tierna, una diferencia en bandas proteicas que a lo mejor tendríamos que estudiar un poquito más. Porque, por ejemplo, de la 28, 25 y 22, que son las bandas proteicas que estamos viendo en la hoja tierna, no las observamos nosotros del todo en la de hoja madura, ¿no? Pues ya después de hacer la extracción de ambas hojas, lo que sigue sería evaluar si la hoja tierna también tiene esa capacidad de producir o las mismas proteínas o diferentes, ¿no? Y si hay diferentes, si alguna tiene una mayor capacidad antiproliferativa que las que ya habíamos nosotros evaluado en la hoja madura. Bien, la que sigue. Por otro lado tenemos Aticoma stans. Esta planta se encuentra, le falta una imagen más. Ahí está, gracias. Aticoma stans se encuentra perfectamente distribuida en todo el país, desde el noroeste hasta Yucatán. O sea, es un arbusto perfectamente distribuido, que se utiliza como ornamental, igual que la alternatera dentata, por el color de sus flores, de tipo campanilla y color amarillo. Entonces, esta planta también está muy estudiada por sus metabolitos secundarios, por la acumulación de compuestos fenólicos, alcaloides principalmente, ¿no? Y se le dio mucho énfasis porque regula el azúcar en sangre, ¿no? Es muy utilizada en ese sentido, ¿no? En la parte del como hipoglucemiante. Entonces, esta planta la seleccionamos por también encontrarse dentro del área de estudio y porque en el 2016, me parece, o en el 2019, existe un reporte de que esta planta acumula feniletanoides glicosilados, principalmente verbascócido e isoverbascócido. Estos metabolitos tienen mucha actividad biológica, hepatoprotector, anticancerígeno, hipoglucemiante. Entonces, nuevamente, como presenta el reporte de tener metabolitos anticancerígenos, pues se propuso hacerla como una planta de estudio. La que sigue. Pues la estrategia ¿tiene un clic más? Ay, gracias. La estrategia de estudio inicial
fue su establecimiento de cultivo in vitro. ¿Por qué? Para primero evaluar y estudiar el metabolismo secundario. El metabolismo secundario de esta planta se enfoca principalmente en la síntesis de compuestos fenólicos, que son los feniletanoides glicosilados. Un poquito más compleja que los fenólicos simples, pero comparte la ruta biosintética y río abajo se glicosila. Entonces, al tener estos compuestos y tener estos compuestos mucha actividad biológica, decidimos establecerla en cultivo in vitro y tenemos el cultivo in vitro de plántulas, de raíces y de callos. Los tres sistemas, excepto el de callos, que es el que realmente recientemente estamos estudiando, los hemos estado evaluando bajo condiciones de fitorreguladores o elicitación, que era lo que comentaba dentro de mis estrategias biotecnológicas para poder estudiar estas plantas medicinales. Una es establecer el cultivo in vitro y la combinación con condiciones de estrés para poder incrementar el metabolismo secundario y observar si existe la posibilidad de incrementar o no estos metabolitos que nos interesan. La siguiente. Un clic más. Bien. Las plántulas primero se establecieron desde la germinación de semillas. Al ser una planta que tenemos aquí, pues realmente la recolección de semillas es muy sencilla. Entonces, primero germinamos y después de haber germinado empezamos a estudiar su enraizamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener una línea que podamos estar propagando, ¿no? Lo que significa es que siempre se encuentre in vitro y que nosotros la tengamos disponible para poder hacer experimentos. Entonces, evaluamos el enraizamiento con la intención también de evaluar el contenido de compuestos fenólicos. Esto debido a que sí existen reportes de que el fitorregulador IVA en particular está asociado a un incremento de compuestos fenólicos. De algunos, no de todos, pero sí está asociado al incremento de compuestos fenólicos. Entonces, en la figura que ven de las plántulas, nosotros, de acuerdo a la determinación de parámetros fisiológicos, crecimiento, tamaño de hoja, elongación de raíz, determinamos que la concentración ideal para poder llevar a cabo un buen enraizamiento es con 0.3 miligramos por litro de IVA. Sin embargo, a la hora de hacer el estudio de los compuestos que nos interesan, que son los feniletanoides glicosilados, verbascócido, isoverbascócido y otro metabolito que está acumulando la plántula in vitro, nos damos cuenta que sí podemos ver un incremento leve a los 10 días de estos feniletanoides glicosilados, pero con 0.1 miligramos por litro de IVA. Fuera de eso, todas nuestras concentraciones probadas con el fitorregulador redujeron la acumulación de los metabolitos que nos interesan. Al cabo de 30 días, pues ya nuestra producción era de 2 o 3 microgramos por miligramo, comparado con los 15 que podíamos tener con nuestras plántulas que no tenían el fitorregulador. Esta plántula por sí sola puede enraizar, no necesita esa inducción con el IVA, solo que tarda un poquito más, ¿no? La intención aquí era evaluar si efectivamente, como reportaba la literatura, lográbamos ver ese incremento en los compuestos fenólicos, en términos generales. Si se ve en los feniletanoides glicosilados y cuando nosotros hicimos el análisis general de los fenólicos, también vimos un incremento de los fenólicos, pero no fue tan evidente con los metabolitos que tienen la actividad biológica o que ha estado reportado, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí funciona, pero no funciona como para decir que incrementa 2 o 3 veces la producción del metabolismo secundario. ¿La que sigue? Bien. Otra de las estrategias, ahí les decía, ¿no? ¿Ocupo fitorreguladores o podría ocupar la elicitación? En este caso ocupamos el metilhasmonato con plantulitas de tecoma, igual.
Entonces, aquí nuevamente era, bueno, vamos a encontrar alguna concentración de metilhexanonato que nos ayude a incrementar el contenido de compuestos fenólicos. Ojo, incrementa compuestos fenólicos totales y es lo que vemos nosotros a las 12 horas de licitación, que incrementa alrededor de 3 veces con respecto a nuestros controles, pero no incrementan los feniletanoides glicosilados, que son los metabolitos que tienen importancia en nuestro estudio. Entonces, en este caso, bajo las concentraciones evaluadas, a lo mejor habría que buscar unas concentraciones por debajo de 15 o cercanas a 15, por arriba de 15, o evaluar más tiempos para ver si nosotros podemos encontrar esa inducción de fenólicos totales. Y como fenólicos totales tenemos el cloragénico y el ferúlico, que son los principales que se están acumulando bajo esta condición de estrés, que es la licitación con metilhexanonato. ¿A qué sigue? De ahí, como les comentaba, pues establecimos el cultivo de raíces. Este cultivo de raíces se estableció principalmente, no porque hubiera un reporte de que en la raíz hay una acumulación de estos metabolitos, sino porque podría existir la posibilidad de que se produjeran dentro de la raíz, y como venía yo estudiando raíces desde hace mucho tiempo, me pareció interesante que se estableciera. Entonces, la cinética de raíz pues dura alrededor de 40 días. Es una cinética de una raíz no transformada, aclaro, que tiene una cinética normal que dura entre 30 y 40 días porque crecen despacito, pero sí demostró tener la capacidad de acumular feniletanoides glicosilados. Y cuando comparamos nosotros nuestras concentraciones de feniletanoides glicosilados desde el sistema de raíz con la de las plántulas, porque en realidad los reportes que existen de Tecoma Stans, todos están guiados a la acumulación de los feniletanoides glicosilados en hoja. Entonces, para nosotros fue interesante que en en raíz, acumularan una mayor cantidad que en la hoja, ¿no? Aquí alcanzamos entre los dos feniletanoides glicosilados que les comento, que es el verbascócido y el isoverbascócido, hasta 8 miligramos por gramo de peso seco. Todavía no es comparable con otros sistemas como Barbascum o por ejemplo, que están súper reportados para la producción de feniletanoides glicosilados, pero puede mejorarse. ¿Por qué? Porque les comento, ahorita solamente en Tecoma Stans hemos estado trabajando con las líneas silvestres. Actualmente ya hay 5 líneas de plántulas transformadas que podrían estar mejorando la producción de los metabolitos secundarios, o que puedan tener algunas características como crecimiento acelerado, que pueden beneficiar esta producción o rendimientos al término de las cinéticas. La que sigue, gracias. Bien, de igual manera que Alternatera dentata, empezamos a estudiar si en el caso de Tecoma, que es una planta que se encuentra distribuida en nuestro estado, que tiene actividad antiproliferativa, anticancerígena ya reportada, podía producir proteínas que tuvieran la capacidad de atacar líneas de cáncer. Entonces empezamos trabajando con las líneas de hojas, con los extractos de hojas, y de estos extractos de hojas seleccionamos 3 bandas proteicas de 28, 30 y 32 kilodaltones. De esas 3 bandas proteicas que elegimos, que lo hicimos solamente en el rango de posiblemente proteínas inhibidoras de ribosomas que están entre 25 y 35 kilodaltones, descartamos todas las pequeñas, habría que evaluar las más pequeñas todavía. Encontramos que la banda de 28 kilodaltones sí nos reduce alrededor del 50% la viabilidad celular de la línea MDA MB231. Entonces, eso nos llevó a ver cuántas posibles proteínas teníamos nosotros dentro de esa banda proteica. Y en la sección de abajo, en puntos rojos muy chiquitos, pero ahí están, marqué las proteínas, las spots, que posiblemente estén dentro de la banda de 28 kilodaltones que nosotros analizamos.
Entonces son alrededor de 12 posibles proteínas que se mandaron a secuenciar para poder ver si existe dentro de alguna de ellas alguna proteína inhibidora de ribosoma, de que estas proteínas inhibidoras de ribosoma sí están bien documentadas y tienen secciones conservadas para poderlas identificar. Esto de aquí, bueno, en el año del 2022, el año pasado, CropTongue en el 2022 reporta que sí hay péptidos bioactivos en Tecoma stans. Ellos recuperan estos péptidos bioactivos en hoja y nosotros los estamos viendo, o estas proteínas las estamos viendo en, ellos lo recuperan en flores, nosotros los recuperamos en hoja, ¿no? Entonces todavía falta más aquí porque hay muchas posibilidades, ¿no? No nada más la hoja, también la raíz, y saber si existen otras proteínas y cuáles son estas proteínas que están dándole la bioactividad a las plantas. ¿La que sigue? Voy a ver mi orden. Todavía tengo tiempito. Bueno, stevia es la última planta con la que voy a platicarles ya el día de hoy, por ser la planta con la que más he trabajado en estos años desde que me incorporé al proyecto. Esta planta está súper estudiada y cada año le hacen más cosas diferentes. ¿Por qué? Por la acumulación de los glucósidos de esteviol, que son súper importantes, ¿no? En realidad, la importancia que le han dado en estos años desde la industria alimentaria, pues es la producción de estos compuestos dulces no calóricos, ¿no? Que son 300 veces más dulce que el azúcar. Pero aparte de eso, produce compuestos que tienen también actividad antioxidante, hipoglucemiante, como el estebiócido, y también anticancerígenas. También el estebiócido se ha estudiado mucho con ese enfoque, ¿no? Se han modificado químicamente la estructura para observar o no si realmente tiene más actividad que la estructura natural de la planta, ¿no? Bien. ¿En qué hemos trabajado? La que sigue. Principalmente con el cultivo in vitro. Igual que con Tecoma, diferentes formas de cultivo in vitro, tanto en raíz como en plántulas crecidas en medio líquido. Y aquí sí tenemos una línea transformada que ya hemos explorado un poquito más, ¿no? Y últimamente, su evaluación en los sistemas de inmersión. Les voy a platicar un poquito acerca de esto. La que sigue. De la raíz que estudiamos. Bueno, la raíz la crecimos en luz y en oscuridad con la finalidad de establecer un cultivo que nos llevara a la producción de glucósidos de esteviol. Desafortunadamente, y como les pongo ahí por ahí en rojo, la raíz no es productora de glucósidos de esteviol. Esto lo hicimos en el 2016, ¿no? Ya tiene rato. 2016 y por ahí salió una publicación en el 2020. ¿Por qué? Porque este metabolito no lo está acumulando y del 2016 al 2021 me parece que fue el último artículo, realmente ningún investigador ha logrado que este sistema sea productor, ni en líneas transformadas, ¿no? Entonces, pues se estudia el sistema porque la idea era tener un sistema que produjera, pero que tuviera la capacidad de escalarse. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros tenemos un sistema que produce un escalamiento de reactor, pues sería lo ideal, ¿no? Y un sistema de raíz es fácilmente escalable. No produce glucósidos de esteviol ni en la línea silvestre ni en la línea transformada, o es muy poquito, pero su principal producción se enfoca en fenólicos y flavonoides. Bien, en el gráfico de la izquierda pueden ver que tenemos pues la cuantificación de los glucósidos de esteviol de este sistema de raíz crecido en luz, ¿no? Porque es donde está realmente acumulando estos metabolitos. Y alcanzamos a incrementar ligeramente, realmente, con 250 micromolar de peróxido de hidrógeno, ¿sí? También probamos 500, pero 500 ya era una concentración bastante fuerte y lo único que hicimos fue dañar las raíces, ¿no? Y se nota porque todo el contenido pues cae. Y cuando comparamos nosotros qué sucede por el otro lado de metabolismo secundario, porque
si bien a la stevia se le conoce por la producción y acumulación de glucósidos de steviol, su otro grupo de metabolitos que acumula grandemente son los fenólicos, los flavonoides. Yo les puse aquí fenólicos, me parece, ¿no? Entonces, si pueden ver, pues sí produce fenólicos nuestro control, tiene niveles bajos, hasta 10 microgramos de equivalentes de rutina, comparado con lo que llega a producir bajo condiciones de licitación, 4 o 3 veces más con respecto a los controles, ¿no? Entonces, bajo una condición de estrés, este sistema solamente se va a dirigir principalmente a la producción de metabolitos antioxidantes, no tanto a los glucósidos de stevia. La que sigue. Nuestro mejor sistema de producción hasta el día de hoy no es la planta silvestre, es la línea transformada de stevia. ¿Y por qué les voy a contar? Bueno, tiene muchas ventajas. Esta planta viene de la regeneración de una línea, de una plántula, regenera de una raíz transformada con arizógenes. Este tipo de transformación, bueno, de regeneración, perdón, no es tan común, pero se dio y empezamos a propagar la plántula transformada. Esta planta transformada, si lo ven en la izquierda, por ahí les puse una fotito, tiene parámetros superiores de crecimiento, ¿no? Tiene hojas más grandes, acumula más clorofila, tallos más gruesos, elonga más que la planta silvestre, pero lo más importante es que ni siquiera requiere fitorreguladores de crecimiento. Entonces únicamente propagamos desde segmentos nodales o puntas de la plántula y la planta crece muy bien. Entonces empezamos a comparar nosotros no nada más esos parámetros de crecimiento, sino lo que nos interesa, principalmente los glucósidos de stevia. Entonces, en términos de producción, estas plántulas transformadas tienen y producen mucho más glucósidos de steviol que la plántula no transformada. Entonces, produce más esteviócido y produce más ribodiócido. Y en la producción de fenólicos, es igual. Esté transformada o no esté transformada, no va a producir más fenólicos, ¿no? Esta diferencia en la producción, o que esté dirigida a la producción a los glucósidos de steviol, es porque esta planta transformada está sobreexpresando el gen de XS. Este gen de XS es un gen río arriba de la biosíntesis de los glucósidos de steviol, que regula principalmente la ruta, ¿no? Hay como 3 genes principales, es de XS, KO y ahorita no recuerdo cuál otro más, pero DXS regula mucho esa ruta. Entonces, por eso es que se enfoca mucho hacia el incremento de los glucósidos de steviol. ¿La que sigue? Bueno, de ahí nace un poquito más el interés de ver qué pasa con estas líneas de stevia transformadas bajo condiciones de estrés. Ahorita nos hemos enfocado un poquito a la nanolicitación, ¿no? Como les comentaba, esta línea de stevia crece sin fitorreguladores de crecimiento, elonga, tiene hojas grandes, entonces llevar a cabo condiciones de estrés o elicitación es interesante para ver si nosotros logramos todavía superar lo que la planta ya venía produciendo, ¿no? Entonces, en este experimento pequeño que les estoy presentando, nosotros estamos evaluando 2 condiciones de estrés de nanopartículas de TiO2 a 40 y a 60 partes por millón. Entonces, en la figura de las plantulitas, ustedes pueden ver, la más chiquita es el control con Twin, porque nuestras nanopartículas están disueltas en Twin, y las nanopartículas adicionadas a 40 y 60 partes por millón, que son las plantulitas que ven al final, que son más largas, ¿no? Entonces, en términos generales, la biomasa, el número de hojas y la longitud incrementan considerablemente con respecto al control. Y lo que nos llamó la atención es que mejora el porcentaje de enraizamiento. ¿Por qué lo voy a mencionar? Aunque la línea de stevia transformada, viene de la regeneración de una raíz, regenera la plántula a partir de una raíz,
estas plántulas producen raíz, pero híjole, con tiempos muy largos, ¿no? Incluso a veces le ponemos fitorregulador solo para que enraice, ¿no? Entonces, el que no necesite el fitorregulador y que solamente se pueda lograr con el porcentaje, digo, con el TIO2 fue genial, porque el 92% de plántulas enraizó sin ningún problema. Y además, el tratamiento de TIO240 fue el que produjo o indujo la biosíntesis de los metabolitos, incrementando 4 veces más los glucósidos de steviol. ¿La que sigue? Y ya para terminar. Bien, entonces lo que seguía era acumulando estas estrategias biotecnológicas. Yo ya tengo línea transformada, yo ya no lo licité y ahora la quiero propagar masivamente en un sistema de inversión temporal. Entonces, ven las figuras, en las figuras podemos ver que TIO240 es nuestro mejor tratamiento, ¿no? Tenemos hojas, bueno, ahí se ven más biomasa, ¿no? En términos generales, en las imágenes se ve más biomasa. Las raíces tienden a ser un poquito verdes, no se nota tanto en mi foto, pero sí son verdes en comparación con el control o con TIO260, que es nuestra en concentración de nanopartícula más alto. Entonces tuvimos una mayor cantidad de brotes, un mayor número de hojas y considerable con respecto a nuestro control. Estas plántulas crecidas con TIO240 acumularon más clorofila. ¿Por qué era importante para nosotros la clorofila? Porque habla acerca de que se encuentran fotosintetizando, ¿no? Que estas plántulas pueden sintetizar la clorofila y llevar a cabo otros mecanismos de interés. Por alguna extraña razón, en el caso de stevia y en el caso de los glucósidos de steviol, hay una estrecha relación entre luz, clorofila y glucósidos de steviol. Entonces, todos estamos ahí como buscando que estas plantas de stevia tengan las mejores condiciones para poder acumular en lo posible la mayor cantidad de glucósidos de steviol. ¿La que sigue? Bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues entramos a la sesión de preguntas. Esta de... ¿Tienen preguntas por ahí en el auditorio? Sí. Hola, doctora, Adelante, buenos por favor. días. Hola, buenos días. Al parecer, si hay algunas preguntas, voy a pasar el micrófono a mis compañeras. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, Buenos muchas días. gracias, doctora, por su presentación y muchas felicidades por su extensivo trabajo. Yo tengo Gracias. dudas, primero sobre bueno, estos primeros productos comerciales que ya existen de plantas para tratamientos de cáncer, ¿cómo se producen? Actualmente, desde la síntesis de bacterias, parte de las rutas biosintéticas ya han sido trasladadas a bacterias para la producción de estos metabolitos. Ya no se hace tanto de células de plantas, ¿no? Hace todavía, híjole, como en el 2012 me parece, tenían células transformadas de Taxus para la síntesis de estos, por ejemplo, el Taxol, ¿no? Pero muchas de estas rutas biosintéticas, pues, si se conocen en su totalidad, se pueden transferir para buscar la manera de sintetizarlas en sistemas de producción pues más rápidos, ¿no? Si se dan cuenta, yo les presentaba ahí cinéticas hasta de 30 días, 45 días, cuando con una bacteria lo puedes tener en 2 días, ¿no? Entonces, toda la biotecnología va dirigida hacia allá, ¿no? Aunque nosotros ahorita estamos que con cultivo in vitro, que vamos a identificar una proteína nueva, que vamos a hacer transformación, si se encontrara la forma de tener toda esa ruta biosintética y que se pueda expresar completa y regulada en un sistema más rápido, esa es la tendencia. Sí, claro. Y justamente mi segunda pregunta iba dirigida hacia esa parte, ¿no? Por ejemplo, bueno, creo que en la parte de stevia se tiene un poco más elucidada esta parte de como producción masiva, pero en la parte de Tecoma Stans,
bueno, un poco como que no me queda claro cuál es la intención de producción, si se piensa pasar a una parte de aclimatación, que pues siempre es un poco más complicada, si se seguiría produciendo in vitro, igual por sistemas de inmersión, o cómo es que se planea o cómo es que se visualiza esto a escalar para pasar a la comercialización, ¿no? Porque creo que ese es el principal objetivo de todo esto. Sí, claro. En el caso de Tecoma Stance, lo primero es estudiar las líneas transformadas, ¿no? Las líneas transformadas de plántulas o de raíces ofrecen un mayor crecimiento y una mayor producción. O sea, realmente siempre están por arriba en muchos parámetros de las líneas silvestres. Entonces, antes de que nosotros escalemos, necesitamos tener una línea que de por sí ya sea mejor, ¿no? Como les mencionaba yo en el caso de stevia, si yo tengo una línea transformada que está mejorando considerablemente muchos parámetros, por ahí me voy. Entonces, ahorita, ya actualmente en el grupo de trabajo, ya hay líneas transformadas de Tecoma Stance. Lo único que hace falta es encontrar aquella que produzca más que nuestra línea silvestre, ¿no? Así como te mencionaba yo de los cultivos de raíces, nuestro cultivo de raíz ya de por sí es mejor que nuestras plántulas, ¿no? Entonces, la primera idea fue establecer cultivo de raíces de Tecoma Stance, pero no tuvimos tanto caso de éxito como para establecer las líneas de raíces y todas generaron plántula, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer como un paso hacia atrás de las plántulas transformadas, tratar de propagar la raíz ya en sistemas medio líquido y luego en bioreactor, y ahí tendríamos un sistema de producción masiva. Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias. No sé si... Así. Sí. Acá otra compañera tiene preguntas, le pasaré el micrófono. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuáles análisis pueden hacerse para saber por qué es la diferencia entre las bandas proteicas que se obtienen en la electroforesis del extracto de la hoja madura y de la hoja em, joven? En este caso, una proteómica diferencial nos ayudaría bastante para saber cuáles son esas diferencias entre los perfiles de cada una de las hojas, ¿no? Porque hablando en términos generales, fisiológicamente son diferentes, ¿no? Hasta en el color se nota que son diferentes, metabólicamente son diferentes. Entonces, muy seguramente en la hoja madura, que es la que nosotros vemos morada, se están expresando la ruta biosintética que tengan que ver con los metabolitos que le dan esa pigmentación, y a lo mejor en la hoja tierna no. Esa podría ser la principal diferencia, ¿no? Pero haciendo una proteómica diferencial de esos dos estadios de la hoja, nosotros podríamos encontrar qué proteínas se están expresando y a qué asociarlo, ¿no? A qué etapa de crecimiento, o a algún fitoregulador, o alguna ruta biosintética de metabolitos. Ok, gracias. No sé si... De nada. Creo que ¿Alguien nadie más tiene del auditorio? preguntas por acá. Ya no. Ok, muchas Gracias. gracias. De las personas que están conectadas, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo, Cris Alejandra, buenos días. Adelante, Eli. Hola, Ariana, muy bonito Hola, tu buen día. trabajo. Yo tengo Muchas una gracias. pregunta. Mencionaste que la segunda planta creo que han probado contra una línea celular de cáncer, que la que manejas es línea de cáncer de mama. ¿Han tratado o Ujú. ustedes tratado de probarla en alguna otra línea, por ejemplo, cáncer de colon? ¿Sabes si tiene algún No, otro? todavía no. Justo estamos en tener una mejor metodología de extracción y purificación que nos lleve a tener esas bandas que nos interesan, ¿no? Para poderla tener, ahora sí que esas bandas proteicas de forma masiva y poder empezar a explorar con otras líneas celulares. Y la verdad es que sí nos interesa probar con más líneas. Quisimos probarla con la MCF7 porque es una de las más agresivas, y pensamos que si teóricamente le causa daño a esta, las otras también podría, pero no lo hemos evaluado aún. Ok. Y en este mismo cultivo mostraste resultados donde propagas o la intención es
evaluar, ¿verdad?, el crecimiento de raíz, pero no me quedó claro si ahí también probaste diferentes reguladores o fue sin reguladores. En el cultivo de tecoma, ¿en ese? Ujú. Sí, en el cultivo de tecoma, sí no lo comenté, fíjate, pero cuando establecimos el cultivo de raíces, sí probamos diferentes reguladores para que creciera adecuadamente, ¿no? También cambiamos la concentración de IVA, que fue el fitorregulador que utilizamos, para que creciera adecuadamente la raíz. Sí, ya no lo mencioné, eso me lo salté. Disculpa. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, así que no más queda más que agradecerle a la doctora Diana por su participación. Un excelente trabajo, muy exhaustivo de su búsqueda por bioactivos y creo que abre una oportunidad para los estudiantes para que vean todas las posibilidades que se pueden llegar a encontrar en diversas fuentes, ¿no? En este caso en plantas. Pues muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves, ahora sí que a la misma hora. Que tengan buen día.